En Navidad, mi hija le regaló a su suegra un viaje a Italia. A mí me dio una nota que decía, «Eres una mamá chévere». Al día siguiente, me llamó 18 veces, «Por favor, mamá, desbloquea las tarjetas». Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Juana, tengo 65 años, y nunca pensé que una simple tarjeta de Navidad podría destruir todo lo que creía sobre mi relación con mi hija. Pero ahí estaba, sosteniendo entre mis manos temblorosas un pedazo de papel barato con las palabras, «Eres una mamá genial», escritas con prisa, mientras observaba a María desenvolver con emoción los boletos de avión que acababa de regalarle a Carmen. Italia. Una semana completa en Roma y Florencia, con hotel 5 estrellas incluido. $8,500 que, por supuesto, salieron de mi cuenta bancaria. Porque María nunca ha tenido dinero propio para esos lujos, aunque lleve 5 años casada con un hombre que gana lo suficiente para mantenerla cómodamente. «Oh, María, qué detalle tan hermoso», exclamó Carmen, abrazando a mi hija como si fuera su propia hija. «Siempre supe que eras especial». No cualquier nuera piensa en hacer algo así por su suegra. Sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Ahí estaba yo, la mujer que había trabajado turnos dobles como enfermera durante 30 años para darle a María todo lo que necesitaba, siendo relegada a un simple «mamá genial», mientras Carmen recibía el regalo que yo había pagado. Miré alrededor de la sala. El árbol de Navidad que había decorado yo sola porque María llegó tarde, como siempre. Los regalos envueltos con papel que compré con mi pensión. La cena que preparé desde las 6 de la mañana para que todo estuviera perfecto cuando llegaran. Y ahí estaba María, brillando de orgullo por un gesto que ni siquiera había salido de su bolsillo. «Mami, ¿no vas a felicitarme por el regalo de Carmen?», me preguntó María, como si fuera lo más natural del mundo. Como si yo debiera estar agradecida de haber financiado su momento de gloria. Tragué saliva, sintiendo el nudo en la garganta. «Claro, hija. Muy, muy considerado de tu parte». Carmen se acercó a mí con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar en los últimos 5 años. «Juana, debes estar muy orgullosa de haber criado a una hija tan generosa. Aunque supongo que la generosidad se aprende en casa, ¿verdad?». La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Generosa. María era generosa con el dinero que no era suyo, mientras yo vivía con lo mínimo para asegurarme de que ella tuviera todo lo que quisiera. Esa noche, después de que se fueran, me senté en mi cocina vacía y saqué mis estados de cuenta. 4 tarjetas de crédito a nombre de María, todas conectadas a mi cuenta principal. El auto que manejaba, financiado por mí. El apartamento donde vivía con su esposo, con la renta que yo pagaba cada mes porque apenas están empezando en la vida. Los gastos del gimnasio, la peluquería, las cenas en restaurantes caros que publicaba en sus redes sociales como si fuera su dinero. $42,000 en el último año. Esa fue la cifra que me paralizó cuando la calculé. $42,000 de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que había guardado trabajando hasta los 60 años porque pensé que era lo que una buena madre debía hacer. Y todo para recibir una tarjeta que probablemente compró en el supermercado camino a mi casa. Cerré los ojos y por primera vez en años, me permití sentir la rabia que había estado enterrando bajo capas de «es mi obligación como madre» y «ella me necesita». María no me necesitaba. María necesitaba mi dinero. Y yo había sido demasiado ciega, demasiado dispuesta a complacer, para verlo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de María: «Gracias por la cena, mami». Carmen quedó encantada. «Por cierto, ¿puedes transferirme 1,500 para el regalo de Año Nuevo de Carmen? Vi unos aretes hermosos que le van a encantar». Miré la pantalla durante varios minutos. $1,500 más. Para otra persona. Otro momento donde yo pagaría para que María brillara ante Carmen. Pero algo había cambiado esa noche. Tal vez fue la humillación de recibir esa tarjeta después de años de sacrificios. Tal vez fue darme cuenta de que ni siquiera había mencionado que era Navidad para mí también, que yo también merecía algo más que ser una fuente de financiamiento. Por primera vez en 5 años, escribí una respuesta diferente: «no». El teléfono empezó a sonar inmediatamente. Las llamadas no pararon hasta las 2 de la madrugada. Una tras otra, insistentes, desesperadas. Pero por primera vez en años, no contesté.
Me quedé ahí, sentada en mi sillón, viendo cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez con el nombre de María, y por extraño que parezca, me sentí más tranquila de lo que había estado en mucho tiempo. A la mañana siguiente llegaron los mensajes. Primero, confundidos: Mami, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas? Luego, urgentes: necesito hablar contigo, es importante. Y finalmente, lo que confirmó mis peores sospechas: Carmen está preguntando por los aretes. Le prometí que se los iba a regalar mañana. Le prometí. Como si mi dinero fuera una extensión de su voluntad. Mientras leía esos mensajes, me vinieron a la mente recuerdos que había tratado de ignorar durante años. Como cuando María cumplió 25 años y yo le regalé los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Una semana después los vi en Carmen, y cuando le pregunté a María, me dijo que Carmen los necesitaba más para una boda importante. Como cuando vendí el anillo de matrimonio de mi difunto esposo para pagarle los estudios de inglés que quería tomar, solo para descubrir que nunca se inscribió, pero sí se fue de vacaciones a Cancún con Carmen y su familia. Cada recuerdo era como abrir una herida que había estado fingiendo que no existía. Pero el que más me dolió fue el del cumpleaños 60 de Carmen el año pasado. María llegó a mi casa 2 semanas antes, llorando. Me contó que Carmen estaba deprimida porque su familia no le había organizado nada especial, que se sentía olvidada. Mami, me dijo, ¿podrías ayudarme a organizarle algo bonito? Sé que no es tu responsabilidad, pero Carmen ha sido tan buena conmigo. Buena conmigo. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras recordaba cómo terminé pagando una fiesta para 50 personas en un salón elegante. $3,500 que salieron de los ahorros que tenía para arreglar el techo de mi casa, que llevaba goteando desde hacía 2 años. En esa fiesta, Carmen dio un discurso emotivo agradeciendo a María por ser la hija que siempre soñó tener. Habló de lo generosa que era, de lo considerada, de cómo siempre pensaba en ella. Ni una sola vez mencionó mi nombre, aunque mi dinero había pagado cada plato, cada decoración, cada momento de esa celebración. Pero lo que más me destrozó esa noche fue ver a María brillar con esos elogios. Vi en sus ojos una felicidad que nunca había visto cuando me hablaba a mí. Una satisfacción que jamás mostraba cuando yo la abrazaba o le decía que estaba orgullosa de ella. Fue entonces cuando lo entendí: María no solo estaba usando mi dinero para comprar el cariño de Carmen. Estaba usando mi amor, mi sacrificio, mis años de trabajo duro, para construir una relación que yo nunca tendría con ella. Al día siguiente de esa fiesta, fui a visitar a mi hermana Elena, que siempre había sido más directa que yo para decir las cosas. Le conté sobre la celebración, esperando que me dijera que había hecho algo hermoso por mi hija. En cambio, me miró con una tristeza que no entendí entonces, pero que ahora comprendo perfectamente. Juana, me dijo, ¿no te parece extraño que tu hija nunca haya organizado algo así para ti? Traté de defenderla, como siempre. Es diferente, Elena. Yo soy su madre, se supone que yo doy sin esperar nada a cambio. Dar sin esperar nada a cambio, repitió Elena lentamente. ¿Pero María da algo a cambio? Aunque sea cariño genuino, tiempo de calidad, consideración. No pude responder, porque la respuesta era demasiado dolorosa para admitir. Ahora, sentada en mi cocina al día siguiente de esa Navidad humillante, recordé las palabras de Elena. ¿Cuándo había sido la última vez que María me llamó solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo había sido la última vez que me invitó a almorzar sin pedirme dinero? ¿Cuándo había sido la última vez que me regaló algo que realmente hubiera salido de su propio esfuerzo? La respuesta era nunca. O al menos, no en los últimos 5 años, desde que Carmen había entrado en su vida. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número que no reconocí, pero cuando contesté, era la voz de Carmen. Juana, soy Carmen. María me pidió que te llamara porque está muy preocupada. Dice que no le contestas y que nunca habías actuado así. Su voz tenía ese tono meloso que usaba cuando quería algo, el mismo que había usado cuando me pidió que ayudara a María con los gastos de la boda porque era importante que todo saliera perfecto. Estoy bien, Carmen. Solo necesito un poco de espacio. Ay, Juana, entiendo que a veces las madres se sienten un poco ignoradas. Pero debes entender que María está en una etapa de su vida donde necesita construir relaciones sólidas con la familia de su esposo. Es normal que a veces las madres sientan que... Hizo una pausa,
que ya no son la prioridad. Sus palabras me cayeron como agua helada. No era la prioridad. En algún momento de los últimos años, había dejado de ser la prioridad de mi propia hija, pero mi billetera seguía siéndolo. Además, continuó Carmen con una risa suave, María me contó que a veces te pones un poco dramática cuando no le puedes dar lo que te pide. Pero estoy segura de que esto se va a solucionar. Las madres siempre terminan dando el brazo a torcer por sus hijos. Terminó la llamada y me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo como las palabras de Carmen se clavaban en mi pecho como agujas. Dramática. Así me había descrito María a Carmen. Como la madre dramática que se ponía difícil cuando no podía financiar sus caprichos. Por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca pensé que sentiría hacia mi hija, desprecio. No solo por lo que estaba haciendo, sino por lo que había permitido que Carmen pensara de mí. Después de la llamada de Carmen, algo se rompió dentro de mí definitivamente. Me dirigí a mi escritorio, saqué todos los estados de cuenta y los esparcí sobre la mesa como cartas de un juego cruel del que recién me daba cuenta que había estado participando sin conocer las reglas. Tomé el teléfono y marqué el número del banco. Mis manos temblaban mientras esperaba que contestaran, no de miedo, sino de una rabia fría que nunca había sentido antes. Buenos días, quisiera cancelar el acceso de una persona autorizada a mis cuentas, le dije a la representante con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía. Por supuesto, señora. ¿Me podría proporcionar el nombre de la persona? María Elena Vázquez. Es mi hija. Hubo una pausa. ¿Está segura de que quiere remover completamente el acceso? Esto incluiría todas las tarjetas de crédito vinculadas a su cuenta. Sí. Todas. ¿Y las transferencias automáticas mensuales? Veo que tiene programada una transferencia de $1,200 el día 15 de cada mes. El alquiler de María. Por supuesto que lo sabían de memoria en el banco. Llevaba 5 años transfiriendo esa cantidad religiosamente. Cancele todo. Todo lo que tenga que ver con ese nombre. Cuando colgué, me sentí como si hubiera saltado de un precipicio. No había vuelta atrás. Por primera vez en 5 años, María tendría que enfrentar sus responsabilidades financieras sin mí. No tuve que esperar mucho para ver la reacción. La primera llamada llegó exactamente a las 3:28 de la tarde. Supongo que fue cuando intentó usar la tarjeta para algo y se dio cuenta de que había sido rechazada. No contesté. La segunda, 5 minutos después. La tercera, 2 minutos después de esa. Para las 4 de la tarde, había recibido 18 llamadas perdidas. Finalmente, decidí contestar la 19ª. Mamá. ¿Qué hiciste? Su voz sonaba histérica, desesperada. Intenté pagar la cuenta del restaurante y me dijeron que la tarjeta estaba cancelada. Sí, María. La cancelé. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Estás loca? Esa palabra. Loca. La misma que probablemente había usado para describirme ante Carmen y su esposo. La misma que había usado cuando mi hermana Elena trató de hacerme ver lo que estaba pasando. No estoy loca, María. Por primera vez en años, estoy completamente cuerda. Mamá, no puedes hacer esto. Tengo compromisos, tengo que pagar cosas. Carmen está esperando que le dé los aretes que le prometí. Entonces págaselos con tu dinero. No tengo dinero. Tú lo sabes. Apenas nos alcanza para vivir. Apenas les alcanzaba para vivir, pero tenían dinero para cenas en restaurantes caros. Apenas les alcanzaba, pero María se hacía las uñas cada 15 días en el salón más caro de la ciudad. Apenas les alcanzaba, pero tenían una membresía en el club deportivo exclusivo donde Carmen era socia. María, trabajas medio tiempo como recepcionista y tu esposo tiene un trabajo estable. Si administraran bien su dinero, no necesitarían el mío. Pero siempre me has ayudado. No puedes cortarme así de la nada. No es de la nada, María. Es después de años de darme cuenta de que solo me buscas cuando necesitas dinero. Se hizo un silencio largo. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Ya no sonaba desesperada, sonaba calculadora. Mira, mamá, sé que a veces soy un poco desconsiderada.
Pero es que he estado muy estresada con todo lo de Carmen. Ella tiene expectativas muy altas, y yo solo quiero que me acepte. Ahí estaba. La confesión que había estado esperando sin saberlo. María me estaba usando para impresionar a Carmen. Mi dinero, mi sacrificio, todo era para comprar la aceptación de una mujer que claramente me despreciaba. ¿Y qué hay de mis expectativas, María? ¿Qué hay de que yo también tengo sentimientos? Ay, mamá, no seas dramática. Sabes que te quiero. Dramática. La segunda vez que usaba esa palabra conmigo. La misma palabra que Carmen había usado en nuestra conversación telefónica. María, dime la verdad. ¿Qué le has contado a Carmen sobre mí? Otra pausa larga. Demasiado larga para ser inocente. No le he contado nada malo, mamá. Solo le expliqué que a veces eres un poco sensible. ¿Sensible? Bueno, sí. Como cuando te molestas porque no te llamo seguido, o cuando te quejas de que no paso tiempo contigo. Carmen dice que es normal que las madres mayores se pongan un poco necesitadas de atención. Cada palabra era como una puñalada. Necesitada de atención. Sensible. Dramática. María había construido toda una narrativa sobre mí para justificar ante Carmen porque podía tomar mi dinero sin remordimiento. María, le dije con una calma que me sorprendió, creo que esta conversación me ha aclarado muchas cosas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes razón. Soy sensible. Soy dramática. Y aparentemente, soy necesitada de atención. Pero, ¿sabes qué más soy? Soy la idiota que ha estado financiando tu vida durante 5 años para que puedas impresionar a una mujer que me odia. Mamá, Carmen no te odia, ¿solo? María, para mañana quiero que vengas por todas tus cosas que tienes aquí. Las voy a poner en cajas en el garaje. ¿Qué cosas? La ropa que guardas en tu cuarto de la infancia por si acaso. Los muebles que te dije que podías dejar aquí hasta que tuvieras espacio. Los regalos de Navidad y cumpleaños que nunca te llevaste. Mamá, estás exagerando. Mira, podemos resolver esto. Ven a cenar mañana, trae a Carmen, hablemos como adultas. No, María. Ya no voy a hablar más. Y ya no voy a pagar más. Colgué el teléfono y por primera vez en meses, me sentí liviana. No libre todavía, pero sí liviana, como si hubiera dejado de cargar un peso que ni siquiera sabía que llevaba. 1 hora después llegó un mensaje de Carmen. Juana, María me contó que están pasando por un mal momento. Estoy segura de que esto se puede arreglar. ¿Qué tal si nos reunimos las 3 mañana para aclarar este malentendido? Malentendido. Como si los 5 años de explotación fueran un simple malentendido. Llegaron juntas, por supuesto. María tocó el timbre exactamente a las 10 de la mañana, y cuando abrí la puerta, ahí estaba Carmen detrás de ella, sonriendo con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. Hola, mamá, dijo María con voz cautelosa, como si estuviera acercándose a un animal herido. Te traje a Carmen para que podamos hablar todas juntas y resolver esto. Las dejé pasar, pero no las invité a sentarse. Me quedé de pie en medio de la sala, esperando a ver cuál sería su estrategia. Carmen fue la primera en hablar, como siempre. Juana, querida, María me contó lo que pasó ayer. Quiero que sepas que entiendo perfectamente por qué te sientes así. ¿Ah, sí? ¿Y cómo me siento? Bueno, es natural que a veces las madres se sientan un poco dejadas de lado cuando sus hijas se casan. Es parte del proceso natural de la vida. Las hijas crecen, forman nuevas familias, y a veces las madres sienten que pierden su lugar. Su tono era condescendiente, como si me estuviera explicando algo que mi cerebro de mujer mayor no podía entender por sí solo. Pero lo importante, continuó, es que María te ama mucho. Solo que está pasando por una etapa donde necesita sentirse aceptada por la familia de su esposo. Seguramente tú pasaste por lo mismo cuando te casaste. María asintió entusiasmada. Exacto, mami. Es solo una etapa. Una vez que Carmen y yo tengamos una relación más sólida, todo va a volver a ser como antes. ¿Como antes? ¿Se refería a antes de Carmen, cuando María al menos fingía interesarse en mi vida? ¿O se refería a antes de ayer,
cuando yo todavía era su cajero automático personal? Siéntense, les dije finalmente. Pero antes de que sigamos hablando, quiero aclarar algo. Se acomodaron en el sofá, María en el borde como si estuviera lista para salir corriendo, Carmen recostada como si estuviera en su propia casa. Carmen, le dije mirándola directamente, ¿tú sabías de dónde salía el dinero para todos los regalos que María te ha dado en estos años? Carmen parpadeó, sorprendida por la pregunta directa. Bueno, yo asumí que era dinero de María y su esposo. ¿Asumiste? ¿O María te dijo específicamente que era su dinero? Las dos se miraron. María se veía incómoda, Carmen calculadora. Juana, no creo que el origen del dinero sea lo importante aquí, dijo Carmen lentamente. Lo importante es la intención detrás del regalo. Tienes razón. La intención es lo importante. Así que déjame preguntarte algo más, ¿cuál crees que era la intención de María al darte esos regalos? Pues, demostrarme que me aprecia, que valora nuestra relación. Exacto. ¿Y tú crees que María habría podido demostrarte esa apreciación sin mi dinero? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se removió en su asiento, claramente incómoda con la dirección que estaba tomando la conversación. María intervino rápidamente. Mamá, ¿a dónde quieres llegar con esto? Quiero llegar a que Carmen sepa toda la verdad. Quiero que sepa que cada regalo que ha recibido de ti en los últimos 5 años lo pagué yo. El viaje a Italia, $8,500 míos. Tu fiesta de cumpleaños del año pasado, $3,500 míos. Los aretes de perlas que le diste, eran de mi madre. Carmen se puso pálida. ¿Yo no sabía? Claro que sabías, la interrumpí. Una mujer de tu edad, con tu experiencia, sabía perfectamente que una recepcionista de medio tiempo no puede permitirse esos lujos. Pero era más conveniente fingir que no sabías, ¿verdad? Juana, creo que estás siendo un poco injusta. Empezó a decir Carmen, pero yo no había terminado. Y ahora quiero que sepas algo más, Carmen. Quiero que sepas qué dice María de mí cuando está contigo. María se puso de pie bruscamente. Mamá, no hagas esto. ¿Por qué no, María? ¿Te da vergüenza que Carmen sepa cómo realmente me ves? Carmen las miró a las dos, confundida. ¿De qué están hablando? Me acerqué a mi bolso y saqué mi teléfono. Ayer, después de que bloqueé las tarjetas, Carmen me llamó. Y me dijo algo muy interesante. Busqué en mi teléfono hasta encontrar la aplicación de grabación que había descargado esa mañana. No había grabado la llamada de ayer, pero había preparado algo para esta reunión. Carmen, le dije, cuéntale a María lo que me dijiste ayer sobre las madres dramáticas. Carmen se puso rígida. María la miró con pánico en los ojos. Yo, no recuerdo haber dicho eso exactamente. No. ¿No me dijiste que María te había contado que a veces me pongo dramática cuando no puedo darle lo que me pide? El silencio llenó la habitación como una niebla espesa. María tenía las mejillas rojas, Carmen parecía buscar desesperadamente una salida. Y eso no fue todo, continué. También me dijiste que las madres siempre terminan dando el brazo a torcer por sus hijos. Como si yo fuera una mujer débil que no puede mantener una decisión. Carmen levantó las manos defensivamente. Juana, creo que hubo un malentendido en nuestra conversación. No hubo malentendido, Carmen. Hubo honestidad. Por primera vez en 5 años, alguien fue honesta sobre lo que realmente piensa de mí. Me volví hacia María. Y tú, hija mía, fuiste honesta sobre cómo realmente me ves. Una madre dramática, sensible, necesitada de atención. María tenía lágrimas en los ojos, pero no parecían lágrimas de arrepentimiento. Parecían lágrimas de frustración por haber sido descubierta. Mamá, yo nunca quise lastimarte. Solo quería que Carmen me aceptara. ¿Y para eso tenías que convertirme en la villana de tu historia? ¿Para eso tenías que hacer que pareciera que yo era una carga, un estorbo en tu vida perfecta? Carmen se aclaró la garganta. Juana, creo que todas estamos un poco alteradas. Tal vez deberíamos tomar un descanso y... No, Carmen. No vamos a tomar un descanso. Van a escuchar lo que tengo que decir, y después se van a ir de mi casa y no van a volver.
Las dos me miraron con shock. Claramente no esperaban esta reacción. Porque después de 5 años, finalmente entiendo cuál es mi lugar en esta relación. No soy la madre de María. Soy su banco. No soy parte de esta familia. Soy la financiadora externa que permite que ustedes dos jueguen a ser madre e hija. Carmen se levantó lentamente. Creo que es mejor que nos vayamos. Sí, le dije, creo que es lo mejor. Pero antes de que se vayan, quiero que sepan algo más. Me dirigí al escritorio y saqué un sobre que había preparado esa mañana. Esto es una copia de todos los gastos que he cubierto por María en los últimos 5 años. $52,430. Y esto, saqué otro papel, es una carta de mi abogado explicando que todo fue un préstamo, no un regalo. María se puso blanca como la pared. Mamá, ¿qué significa eso? Significa, María, que tienes 6 meses para comenzar a pagarme de vuelta. $1,000 mensuales. Si no puedes, tendré que tomar medidas legales para recuperar mi dinero. Era mentira, por supuesto. No tenía abogado, y sabía que recuperar ese dinero era imposible. Pero necesitaba que supieran que ya no era la mujer débil que podían manipular. Carmen y María se fueron sin decir una palabra más. Y por primera vez en 5 años, mi casa se sintió realmente mía. Durante 3 semanas no supe nada de María. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera un intento de contacto. Por primera vez en años, mi teléfono estaba en silencio, y aunque una parte de mí se sentía aliviada, otra parte más pequeña se preocupaba por lo que estaría tramando. La respuesta llegó un martes por la tarde. Escuché el auto detenerse en mi entrada y cuando miré por la ventana, vi a María bajándose sola. No venía Carmen esta vez. Venía con los ojos hinchados, el cabello despeinado y una expresión que no le había visto desde que era adolescente, desesperación real. Toqué el timbre con insistencia, como solía hacer cuando era niña y había perdido las llaves. Mamá, abre por favor. Necesito hablar contigo. Abrí la puerta pero no me moví del marco. ¿Qué quieres, María? Necesito que me ayudes, dijo sin rodeos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero algo en su expresión me decía que no eran lágrimas de arrepentimiento. Carmen está furiosa conmigo. Dice que la puse en una posición embarazante contigo. Por supuesto. No había venido a disculparse. Había venido porque Carmen estaba molesta. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Mamá, por favor. Carmen dice que si no arreglo las cosas contigo, ella va a reconsiderar nuestra relación. No puedo perderla. Es como una segunda madre para mí. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Una segunda madre. Después de todo lo que había hecho por ella, después de todos los sacrificios, María consideraba a Carmen una segunda madre. ¿Una segunda madre? ¿Qué te hace Carmen que yo no haya hecho por ti, María? Ella me entiende. Ella sabe lo que es vivir con elegancia, con clase. Ella me enseña cosas que tú nunca pudiste enseñarme. ¿Cómo qué? Cómo vestirme bien, cómo comportarme en sociedad, cómo ser una mujer sofisticada. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Y quién crees que pagó por todas esas clases de etiqueta que tomaste el año pasado? ¿Quién pagó por el guardarropa nuevo que necesitabas para impresionar a la familia de tu esposo? María se limpió la nariz con el dorso de la mano, un gesto que Carmen definitivamente no aprobaría. Eso es diferente, mamá. Tú solo dabas el dinero. Carmen me daba su tiempo, su atención, sus consejos. Su tiempo. Su atención. ¿Sabes qué, María? Tienes razón. Yo solo te daba dinero. Mientras trabajaba turnos dobles para pagarle a Carmen su tiempo y atención contigo. No es así, mamá. ¿No? Entonces dime, ¿cuántas veces fuiste a tomar el té con Carmen este año? ¿Cuántas veces fueron de compras juntas? ¿Cuántas veces te invitó a su casa? María guardó silencio. Y ahora dime, ¿cuántas veces me visitaste sin pedirme dinero? ¿Cuántas veces me invitaste a almorzar? ¿Cuántas veces me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? Las lágrimas de María se intensificaron, pero por las razones equivocadas.
Mamá, no entiendes. Carmen y yo tenemos una conexión especial. Ella ve potencial en mí que nadie más ve. ¿Potencial? María, ¿qué potencial puede ver en una mujer de 30 años que no ha logrado mantenerse económicamente sin la ayuda de su madre? No soy una fracasada, gritó María, finalmente mostrando una emoción genuina. Carmen dice que soy elegante, inteligente, que merezco cosas mejores. ¿Cosas mejores? ¿Te refieres a cosas que no puedes pagar? Me refiero a una vida que valga la pena vivir. No como la tuya, mamá. No como una enfermera que se mata trabajando para vivir en una casa vieja y manejar un auto del año 2005. Ahí estaba. La verdad que había estado escondida detrás de todos los «te quiero» y los «eres la mejor mamá». María se avergonzaba de mí. Se avergonzaba de mi trabajo, de mi casa, de mi vida. Entonces eso es lo que realmente piensas de mí. María se dio cuenta de lo que había dicho y trató de retractarse. No, mamá, no quise decir eso. Es solo que Carmen me ha mostrado que hay otras formas de vivir. ¿Formas que requieren el dinero de otra persona? No todo es sobre dinero. Tienes razón, María. No todo es sobre dinero. Pero en nuestra relación, aparentemente sí. Porque es lo único que has querido de mí en los últimos 5 años. María se sentó en el escalón de mi entrada, hundiéndose la cabeza entre las manos. Mamá, no puedo perder a Carmen. Ella es todo lo que siempre quise ser. ¿Y qué soy yo, María? Levantó la cabeza y me miró con una expresión que nunca olvidaré. No había amor ahí. No había respeto. Había resignación, como si fuera una carga que tenía que soportar. Tú eres mi madre. Se supone que me ames sin importar qué. ¿Sin importar qué? ¿Sin importar que me uses? ¿Sin importar que me humilles? ¿Sin importar que me cambies por la primera mujer que te preste atención? No te cambié por nadie. ¿No? Entonces, ¿por qué estás aquí rogándome que arregle las cosas para que Carmen no esté molesta contigo? María se levantó, y por primera vez en años, me miró a los ojos con honestidad brutal. Porque Carmen puede irse de mi vida cuando quiera. Pero tú, mamá, tú siempre vas a estar ahí. Siempre has estado ahí, sin importar cómo te trate. Esas palabras me partieron el corazón y me liberaron al mismo tiempo. María acababa de admitir que me daba por sentada, que sabía que podía maltratarme porque yo siempre regresaría. María, le dije con una calma que me sorprendió, acabas de cometer el error más grande de tu vida. ¿Qué quieres decir? Acabas de asumir que siempre voy a estar aquí. Pero, ¿sabes qué? Ya no voy a estar más. Mamá, no seas dramática. No soy dramática, María. Por primera vez en mi vida, estoy siendo práctica. Una relación donde una persona da todo y la otra solo toma no es una relación. Es explotación. Pero soy tu hija. Sí, eres mi hija. Pero también eres una mujer adulta que acaba de decirme que me ve como algo garantizado, como algo que puede usar sin consecuencias. María me miró con pánico en los ojos, finalmente entendiendo que esta vez era diferente. Mamá, por favor. No puedes abandonarme. No te estoy abandonando, María. Te estoy liberando. Ahora puedes ir a vivir la vida elegante y sofisticada que Carmen te prometió, sin la carga de una madre que trabaja como enfermera. No tengo dinero para eso. Entonces tal vez es hora de que aprendas a valorar lo que realmente tienes, en lugar de perseguir lo que no puedes pagar. María se dio la vuelta y caminó hacia su auto. Antes de subirse, se volteó una última vez. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Cuando estés sola y vieja, te vas a arrepentir de haber perdido a tu única hija por tu orgullo. Tal vez, le respondí. Pero prefiero estar sola con mi dignidad que acompañada sin ella. Vi su auto alejarse por la calle, y por primera vez en 5 años, no sentí el impulso de correr detrás de ella pidiendo perdón. 6 meses después, estaba sentada en mi jardín trasero, tomando café en una taza que había comprado para mí misma por primera vez en años. No porque fuera necesaria, sino porque me gustó cuando la vi en la tienda. Una compra completamente egoísta, completamente mía. El jardín había cambiado mucho.
sin las constantes demandas financieras de María, había podido contratar a alguien para que arreglara el techo que goteaba durante 2 años. También pinté la casa, planté flores nuevas y cambié las cortinas de la sala. Pequeños cambios que antes no podía permitirme, pequeños lujos que ahora eran posibles. Pero el cambio más grande no era en la casa. Era en mí. Mi teléfono sonó, y cuando vi el número desconocido, casi no contesté. En los últimos meses había recibido algunas llamadas de números extraños que resultaban ser María usando el teléfono de otras personas. Pero algo me hizo responder. ¿Juana? Soy Elena, la hermana de Carmen. Elena. La había conocido un par de veces en reuniones familiares, una mujer mayor, más reservada que Carmen, pero que siempre me había tratado con respeto. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te llamo porque siento que alguien debe contarte lo que está pasando. Mi estómago se tensó. ¿Qué está pasando? María y Carmen tuvieron una pelea terrible hace 2 semanas. Al parecer, María le pidió a Carmen que le prestara dinero para pagar el alquiler, y Carmen se negó. No me sorprendió. Carmen siempre había sido generosa con consejos y atención, pero nunca con su propio dinero. Carmen le dijo que si necesitaba dinero, debería pedírselo a su madre. Y María le contó todo lo que había pasado entre ustedes. Y Carmen se puso furiosa. Juana. No porque María te hubiera usado, sino porque no se dio cuenta de que todo el dinero venía de ti. Se sintió engañada. Por supuesto. Carmen no estaba molesta por la injusticia hacia mí. Estaba molesta porque había sido cómplice sin saberlo. Carmen le dijo a María que nunca había querido una relación con alguien que viviera de los sacrificios de su madre. Le dijo que perdía todo respeto por ella. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente Carmen veía a María como realmente era, tristeza porque sabía que esta revelación iba a destruir a mi hija. ¿Cómo está María?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por preguntar. No muy bien. Su esposo también se enteró de todo. Al parecer, él pensaba que tú estabas ayudando voluntariamente, no que María estaba, abusando de tu generosidad. ¿Y ahora qué? Ahora María está sola, Juana. Carmen no le habla, su esposo está considerando el divorcio, y económicamente, está luchando mucho. Elena hizo una pausa antes de continuar. Sé que no es mi lugar, pero creo que María finalmente está entendiendo lo que perdió contigo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi jardín, procesando la información. Una parte de mí, la parte que había sido madre durante 30 años, quería llamar a María, ofrecerle ayuda, volver a ser su red de seguridad. Pero una parte más fuerte, más sabia, sabía que eso sería un error. María necesitaba aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Y yo necesitaba seguir aprendiendo a vivir para mí misma. 3 días después, María apareció en mi puerta. No tocó el timbre, solo se sentó en los escalones de mi entrada y esperó. Cuando la vi por la ventana, me sorprendió lo diferente que se veía. Más delgada, sin maquillaje, vestida con ropa simple. Se veía como la María de antes de Carmen, pero también se veía derrotada. Después de 1 hora, salí y me senté a su lado en silencio. Perdí todo, mamá, dijo sin mirarme. Carmen, mi esposo, el apartamento. Todo. No respondí. Tenías razón. Sobre todo. Lo sé. ¿Me perdonas? Esa era la pregunta que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. María, el perdón no va a devolverte tu vida anterior. Y no va a devolverme el dinero que gasté ni los años que perdí esperando que me valoraras. Lo sé. Pero necesito saber si puedes perdonarme. ¿Para qué? ¿Para sentirte mejor contigo misma? ¿Para poder decir que al menos tu madre te perdona? María finalmente me miró, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, humildad genuina. No. Para poder empezar a perdonarme a mí misma. Nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de colores naranjas y rosados. Te perdono, María. Pero perdón no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Lo entiendo.
¿De verdad? Porque no voy a volver a ser tu solución financiera. No voy a volver a sacrificar mi bienestar por el tuyo. Y no voy a permitir que me trates como segunda opción nunca más. No te estoy pidiendo nada de eso. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Una oportunidad de conocerte. De verdad conocerte, no como la mamá que me daba dinero, sino como Juana. Como la mujer que eres. Me sorprendió su respuesta. Era más madura de lo que esperaba. ¿Y qué vas a hacer con tu vida ahora? Voy a trabajar. Conseguí un trabajo de tiempo completo como secretaria. No paga mucho, pero es suficiente para un apartamento pequeño. ¿Y Carmen? Carmen ya no es parte de mi vida. Me di cuenta de que nunca me quiso realmente. Solo le gustaba la idea de tener una nuera que la admirara. Asentí. Era una lección dolorosa, pero necesaria. María, si queremos intentar reconstruir nuestra relación, tiene que ser desde cero. Sin expectativas de ningún lado, sin deudas emocionales. Me parece justo. Y tiene que ser lento. Muy lento. Entiendo. Nos levantamos al mismo tiempo. María se volteó para irse, pero se detuvo. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Eres feliz ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en años. Sí, María. Por primera vez en mucho tiempo, soy feliz. Me alegra saberlo. Esa noche, después de que María se fuera, me preparé una cena especial solo para mí. Puse música que me gustaba, me serví una copa de vino y celebré en silencio. No celebraba el sufrimiento de María, sino mi propia liberación. Había aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificio hasta la autodestrucción. Había aprendido que ser madre no significa ser una mártir. Y más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida. 6 meses después, María y yo nos reunimos una vez al mes para almorzar. Conversaciones simples, sin drama, sin pedidos de dinero. Ella paga su parte siempre, y yo pago la mía. Estamos aprendiendo a ser dos mujeres adultas que se respetan mutuamente, en lugar de una madre explotada y una hija manipuladora. No sé si algún día volveremos a tener la relación madre-hija que siempre soñé. Pero por primera vez en mi vida, estoy bien con no saberlo. Porque ahora tengo algo que nunca tuve antes, mi propia vida, mi propia felicidad, y mi propia dignidad. Y eso, descubrí, vale más que cualquier amor que requiera que te pierdas a ti misma para obtenerlo.